Hace algún tiempo, no muy lejano, quise crear una espada de Star Wars, pero resultó ser el mayor fracaso que había hecho en la historia. Ahora voy a intentarlo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Tienes razón, maestro Yoda. Voy a hacerlo. ¡Allá vamos! Bienvenidos a Dan in the World. Y aquí os traigo una pequeña presentación de los materiales que voy a utilizar para hacer el sable de... Bueno, en teoría es en un principio el de Obi-Wan Kenobi, pero voy a intentar hacer más bien que se asemeje al de Obi-Wan Kenobi, no que sea el sable de Obi-Wan Kenobi. Bueno, dicho esto, voy a ir explicando una serie de materiales que voy a utilizar para hacer la espada láser. Bien, como podéis ver aquí tengo el sable láser Mark I, que fue un fracaso total. Lo traigo principalmente para que sirva de referencia, ya que este sable, que fue un desastre, servirá como una pequeña base para hacer uno que esté en condiciones. Bien. Una de las cosas que utilicé principalmente a la hora de hacer este sable fue tubos de PVC. Para ello, como podéis ver aquí, tengo varios modelos de tubos de PVC. Estos dos de ahí en medio son los que ya recorté. He recortado para poder hacerlo. Una de las cosas que voy a hacer para este sable principalmente es que tenéis que meterlo de tal forma que cuando cojáis un tubo de PVC, por ejemplo, el más fino y delgado, que es este de aquí, mide por ejemplo unos 16 centímetros. ¿Por qué? Porque tenéis que meter 8 centímetros por dentro de la espada láser y unos 8 que queden por fuera. Eso por ahí. Bien, más cosas por aquí. Otra de las cosas que también voy a utilizar es esto. ¿Qué es esto? Esto es en realidad un tubo de detergente y esta sección de aquí es en realidad un tapón de un Sunny Light. Bueno, podéis utilizar un tapón de un Sunny Light o de un Don Simón o de un tapón de mandarina. Bueno, ya sabéis, de refresco de ese sin azúcares. Eso es principalmente para una decoración que iba más o menos por aquí en la parte del sable. Lo que pasa es que he querido reutilizar dichas secciones. Como podéis ver aquí, os muestro por ejemplo distintos tipos de tapones de ambiente de detergentes que os pueda servir de referencia. Bien, otra de las cosas que también llevaba este sable era esto. ¿Para qué es esto? Sirve para conectarlo con los tubos más gruesos de la espada láser. ¿Para qué sirve esto? Muy sencillo. Esto sirve para poder conectarlo con un tapón de PVC. Lo ponemos por ejemplo aquí y así podemos conectarlo al tubo de PVC y esto se puede abrir y cerrar, por ejemplo, cuando tengamos que, utilizar una pila o una batería recargable para la espada láser. Si os preguntáis dónde están los materiales eléctricos, es que todavía los estoy buscando. He encontrado casi el 80%, me faltan 2 de ellos y esa parte la explicaré en otra sección. Pero de momento voy a explicar, lo más esencial para hacer la parte física. Bien, otra de las cosas que también voy a utilizar, como podéis ver allá al fondo, es un tubo de PVC que sea translúcido, es decir, que deje pasar y se vea la luz. Obviamente que es para hacer la hoja de la espada láser. Bien, más cosas. Por ejemplo, también tenemos por aquí goma eva y pintura. La pintura es para muy al final. Pero esta goma eva es una goma eva fina. ¿Para qué voy a usar la goma eva fina? Principalmente para hacer ciertas decoraciones a la empuñadura de la espada láser. Y las pegaré con un poquito de adhesivo instantáneo. Obviamente compraré más porque este es muy chiquitín y no me va a durar nada. Pero no requiere tanto. Sería como un bote normalito, chiquitín, mediano más bien. Un poquito más grande que esto me valdría para ya, ponerle las decoraciones. Bien, más cosas. Todas las cosas que también voy a usar
es esta pasta de modelaje. ¿Para qué? La voy a usar también, aunque no lo creáis, también la pasta de modelaje también podéis utilizarla para hacer decoraciones. Pero yo lo voy a usar para esto, la barra de silicona. Voy a intentar hacer la punta de la espada láser utilizando unas barras de silicona. Pero para ello necesito primero modelar, digamos, la punta, y para ello voy a intentar utilizar pasta de modelaje para hacer, digamos, un molde y así hacer la punta de la espada láser. Aunque luego se manche con la pasta de modelaje no pasa nada, porque es que luego hay que lijar la barra de silicona para que quede un poquillo más con la forma adecuada, así que no hay mucho problema con eso. Bien, otra de las cosas que también voy a usar aquí es, por ejemplo, esta sección. Bueno, esto es porque voy a hacer que se asemeje a la espada de Obi-Wan Kenobi. Esto que veis aquí es una pieza de plástico de fontanería de un lavabo. Principalmente esto lo podéis encontrar en tiendas de fontanería, lo mismo que los tubos de PVC. Bien, esto de aquí obviamente es un celo, pero ¿para qué demonios vas a usar un celo simplón? Muy sencillo, Dani. Muy sencillo. Es para esto. Lo podéis conectar aquí y esto puede pasar alrededor del propio tubo de PVC translúcido, lo cual es muy útil. Y ya de paso le da un agarre. Lo que pasa es que obviamente esto lo tenéis que poner por aquí y lo pegáis. Y una vez que ya esté pegado y sellado, no se va a mover en la vida. Bien, otra de las cosas que voy a hacer aquí. Antiguamente, como podéis ver, aquí hay un pequeño agujero. Ese agujero es que la verdad me quedó demasiado grande. Voy a hacer uno más pequeño, también en el siguiente sable, pero que más o menos me pille, digamos, como el grosor de mi dedo, más o menos, que sea un poquito más pequeño. Y luego, para tapar ese agujero, voy a crear como una especie de, digamos, compartimento, que será esta caja de plástico, que también voy a recortar y formar una especie de rectángulo alrededor para poder, digamos, poner el interruptor de la espada láser, pero esto es muy al final. Principalmente, digamos, que necesitáis, digamos, accionar o llegar al controlador LED. Lo que pasa es que necesitáis algún acceso que os ayude a sacar el cableado y poco más. Pues para eso es este agujero. Lo que pasa es que para ello necesitáis algún medio por el cual poder acceder. Por eso he optado por ponerle esta cajita de plástico. Aunque luego la selléis, podéis luego quitarla o arrancarla y luego volver, si queréis hacer alguna configuración al controlador LED, y luego le hacéis alguna reparación. Solo lo digo como curiosidad. Y bueno, por aquí, y creo, bueno, sí, me faltaba la pintura. La pintura es muy simple y sencillo. Lo primero que tenéis que hacer a la hora de pintar el tubo de PVC es primero echarle un poquito de negro mate. Una capa entera de negro mate. ¿Por qué? Porque luego lo que vamos a hacer es utilizar tanto la pintura cromada con oro y la cromada normal, pero que es brillante. ¿Por qué primero el negro mate? Principalmente porque así realzará más el brillo. Y bueno, hasta aquí esta parte. Luego en la siguiente sección explicaré un poquito el tubo de PVC y cómo decorarlo. Bueno, pues como podéis ver, voy a explicar un poquito sobre los tubos de PVC. Este que tengo aquí es uno que mide aproximadamente 16 centímetros. El otro luego os lo digo, pero voy a explicar una cosa. Una de las cosas que había dicho es cómo, por ejemplo, decorar estos tubos de PVC. Una forma muy sencilla es coger, por ejemplo, un papel cuadriculado. Enrollamos el tubo de PVC con el papel cuadriculado y ya con esta sección podemos, por ejemplo, coger un lápiz y, no sé, dibujarle líneas, cuadrados. Una vez que ya lo hayáis dibujado, por ejemplo, con un lápiz, con un cúter, podemos cortarle un poquito y así para poder hacerle formas geométricas. Obviamente también tendríamos que pegarle solo una tira con fiso.
Luego, por ejemplo, si tenéis que escribir, por ejemplo, encima del friso, la forma más sencilla es, por ejemplo, con un rotulador que tenga punta, que sea de punta fina y que sea imborrable. Esa es una forma, por ejemplo, que es la que voy a utilizar para decorar el sable de luz. Bien, la siguiente parte que quiero mostraros, esto por aquí, es que ya he hecho más o menos, he usado un papel cuadriculado y he hecho estas decoraciones, como podéis ver. Esto me sirve principalmente, por ejemplo, cuando tengo que, digamos, quiero hacer diversas formas y quiero, por ejemplo, hacer ciertos ajustes a la espada láser. Por ejemplo, el de Obi-Wan, por ejemplo, tiene de esto por aquí 6, pero aquí lo he puesto en 4 porque me gustaba más. También podría haberlo puesto en 8, pero es que no me gustaba cómo quedaba. He hecho pruebas principalmente para convencerme con un diseño final. Esta parte de aquí, por ejemplo, es un rectángulo. Es principalmente donde le pienso ponerle el interruptor. Y bueno, el interruptor iba a tener un hueco aquí por si tengo que hacer, por ejemplo, alguna modificación para la espada láser. Mi idea principalmente para esta parte es utilizar esta cajita de plástico, ponerla, no sé, más o menos por aquí y hacerle alguna modificación. La principal idea es crear una especie de pequeño rectángulo. Luego le haré un pequeño agujero a la cajita y le pondré un interruptor. Luego, si por ejemplo algún día falla el dispositivo o la espada láser, lo único que tenéis que hacer es quitarle la caja y ya con eso bastaría. Por aquí también es zona decorativa, y también otra de las cosas que también pillé para la espada láser es esta arandela, por así decirlo. Lo pongo aquí y luego le ponemos un tapón de PVC. Lo ponemos por esta parte y así quedaría, más o menos. En pocas palabras, es principalmente para que podáis abrirlo, cerrarlo y poder, no sé, digamos, sacar la pila o la batería recargable para luego cargarla, luego cambiarla y luego volver a meterlo en la espada láser. Más o menos para daros unas ciertas ideas de cómo poder hacer un sable de luz. Porque más o menos, si luego ya con el tiempo ya combino ciertas cosas, por ejemplo, pongo esta parte, por ejemplo este trozo de tapón de un Sony, a ver si puedo encajarlo, que va muy ajustado. Ahora. Esto es lo bueno, que quede bien ajustado y bien apretado, es lo mejor que os puedo dar como consejo a la hora de montar esto. Más o menos así. Esto por aquí. Esto lo ponemos, por ejemplo, así. Y esto más o menos como he explicado antes, este RT de celo, que quede un poquito enrollado para que así que le dé cierto grosor y podamos, por ejemplo, ajustarlo aquí. Cuando esto queda ajustado aquí, luego le echáis un poquillo de cola y queda bien fijado. Y más o menos así quedaría, digamos, un prototipo de espada láser. Es para daros una especie de observación, por así decirlo. Por lo demás está bastante chulo. ¿Qué es lo que voy a mostraros en el siguiente vídeo? Pues en el siguiente vídeo voy a, digamos, recortar estas zonas, estas secciones, tanto de aquí, de aquí, de aquí, y las dibujaré en el propio tubo de PVC. Bueno, pues como podéis ver, ya he terminado de ponerle las plantillas, marcarlo y pasar un pequeño rotulador para ponerle las formas al tubo de PVC y a esta pequeña arandela. Lo primero, como expliqué hace poco, era enrollarle un papel cuadriculado para así dibujarle los relieves o decoraciones que queréis poner a la espada láser. La siguiente cosa, una vez que ya lo hayáis dibujado con un cúter, lo vais cortando poquito a poco, con mucha suavidad, para hacerle las formas a lo largo del tubo. Y luego cogéis un rotulador, pero que sea
imborrable y que sea de punta fina, para que así podáis dibujarle los pequeños detalles. Y ahora os voy a mostrar cómo me ha quedado tanto en el tubo como en la decoración. Más o menos así. Eso por ahí. Y de aquí quitamos esto. Es que lo he unido con fiso para que así no se me moviera tanto, no me diera tantos problemas. Bueno, en teoría. Y así es como me ha quedado marcado en la... Sé que algunas diferencias de otras, pero no tiene mucho problema. Esto que he dibujado aquí es principalmente para que os dé una guía. Aquí esta sección lo voy a poner con goma eva fina, y esta parte también. Esta parte de aquí es para hacerle un agujero, eso por esta parte, y aquí también lo voy a poner con goma eva fina. Y la espada de Obi-Wan forma como una especie de cuadrados, casi tirando a unos cuadrados triangulares, pero a mí no me gustaba eso, así que opté por otra solución: ponerle unos rectángulos, hacer algo como con una especie de versión como la empuñadura de Anakin Skywalker, y pensé, bueno, vamos a hacer una pequeña combinación, y más o menos así quedaría en cierta manera. La verdad queda bastante chulo. En pocas palabras, lo que quiero hacer que se parece, tiene ciertas similitudes al sable de Obi-Wan, pero va a tener algunas características diferentes. Por ejemplo, el sable de Obi-Wan tiene todo esto de color negro. Esta parte sí que la voy a respetar y la voy a dejar de color negro, pero estas partes de aquí, estas tiritas, por así decirlo, las voy a pintar de color negro, estas de aquí y estas de aquí, y estas partes se van a quedar con color cromo. Es para haceros a la idea. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer para la siguiente sección? Para la siguiente sección voy a hacerle el agujero a esta zona de aquí, y le voy a colocar, digamos, las decoraciones a lo largo de todo el tubo de la espada láser, con una plancha con goma eva fina, como esta. Este tipo de, por ejemplo, de goma eva fina, porque lo que queremos es ponerle, digamos, unas decoraciones. Y bueno, para la siguiente sección os muestro cómo queda con las decoraciones pegadas y con el agujero. Bueno, pues como podéis ver, ya he terminado de pegarle la goma eva, que bueno, en las piezas del sable láser, principalmente, bueno, con goma eva fina, como podéis ver. Lo he puesto tanto en las dos secciones de los tubos. Esto iría, por ejemplo, por aquí y quedaría más o menos así. También le he hecho el agujero, y voy a explicar lo que voy a hacer en el siguiente paso. En el siguiente paso lo que voy a hacer es echarle un poquito de látex, principalmente a las piezas de goma eva, para que se endurezcan un poquito y pueda pintar. ¿Qué es lo que voy a hacer también? Pues luego, para esta sección, este agujero nos vendrá muy útil, porque tendremos que pasarle el LED, el cableado, entre otras secciones, y es mucho más sencillo sacarlo, unirlo y luego volver a meterlo dentro. Es para hacer esa operación. Una vez que ya se realice esa parte, luego lo que utilizaremos será esto. Voy a usar esta cajita de plástico. Lo que pasa es que voy a recortarla para crear una especie de mini rectángulo por aquí, y luego le haré un par de agujeros para poder ponerle a esta cajita el interruptor. Pero eso es muy al final. Bien. Bien, voy a dejarlo por aquí como referencia.
La siguiente cosa, después de haberle echado el látex y que toda esta sección se endurezca, es pintar. ¿Qué es lo que hay que hacer a la hora de pintarlo? Pues primero usaré un spray negro mate. Cubriré toda la espada láser. No solo esto de aquí, sino también esta sección, por ejemplo. Y irá, bueno, voy a poner un pequeño soporte aquí, y así lo veáis mejor. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, con la cinta aislante, y aquí se le puede meter el tubo de PVC y le da un buen agarre, como podéis ver. ¿Qué es lo que primero haré? Pues como he dicho, todo esto lo cubriremos con negro mate. ¿Por qué? Fácil, porque los colores que voy a echarle van a ser oro cromado, un spray de oro cromo y color cromado. El oro cromado principalmente lo voy a usar para esta sección principalmente. También pensé, no sé, para la parte de la decoración creo que le voy a ponérselo también en oro cromado, porque me gusta bastante. Y el resto, esta pieza, esta parte de aquí y toda esta parte de aquí irá con cromo. Pero voy a hacer otra cosita. Como hay algunas secciones que son negras, es decir, las secciones de goma eva van a ser de color negra, he pensado echarlo. Esto lo haré de manera manual utilizando un color negro metalizado. Y así le darán cierto toque realista. Bueno, pues para allá la siguiente sección os mostraré cómo quedan todas las piezas pintadas. Bueno, sé que os he dicho que os mostraría cómo quedan las piezas pintadas, pero necesitaba explicar esto un poquito antes. Esto que veis aquí es la pieza que he hecho para el compartimento de la espada láser. Sé que queda bastante feucho, pero la principal idea es que quede con la que sea una estructura rectangular y que tenga ciertas curvas por aquí a la hora de ponerlo. ¿Cómo he hecho esto? Muy sencillo. A la hora de hacer esta estructura, la mejor forma de hacerlo es así. Una vez que, digamos, queréis hacer la curvatura, por ejemplo, cogéis un trocillo de papel, lo ponéis así y con un lápiz lo vais marcando por esa parte, y así hacéis la curvatura para hacer esta figura del compartimento, esta parte que veis aquí. A ver si puedo señalarlo así. Esa curvatura podéis hacerlo utilizando este método que he hecho, que es principalmente donde estará el interruptor. Lo que pasa es que como también voy a, digamos, pintarlo, quería mostrarlo cómo se hace. En realidad ha sido bastante sencillo. Por ejemplo, he usado esto de plantilla, lo he marcado en estos trozos de plástico de la cajetita esta de plástico, he ido recortándolo utilizando unas tijeras y un cúter. Por lo demás, sé que esta parte no le presté mucha atención porque como lo voy a pintar no se va a ver. Lo que va a verse es principalmente una estructura rectangular montada en un tubo de PVC. Bueno, para la siguiente sección os muestro cómo quedan pintadas todas las piezas. Bueno, pues como prometí, os dije que os enseñaría cómo ha quedado pintada la espada láser. Pero antes de eso voy a explicaros una cosita que es importante, y es cómo hacer nada más y nada menos que la punta de la espada láser o un tapón para la espada láser. El concepto es bastante simple y sencillo. Yo lo primero que he hecho, he cogido un trozo de acetato, lo enrollamos más o menos alrededor, digamos, del tubo de PVC. Hay que enrollarlo en dos sentidos. Este es uno, y digamos que cogemos un trocito, digamos, de cinta aislante, enrollamos la cinta aislante por esta parte del tubo. Aquí en este caso yo lo que he hecho es cogerlo a una medida más o menos de, digamos, a 1,5 centímetros. Una vez que hacemos eso, lo medimos, lo cortamos y lo enrollamos con cinta aislante. Esa es una parte. Luego
volvemos a cogerlo y esta vez lo que tenemos que hacer es enrollar por ejemplo, un acetato o un plástico transparente y lo enrollamos por dentro. Pero recordad, dejad, digamos, un espacio, digamos, de un centímetro más o menos aquí, siempre dejando un 0,5. Bien, una vez que ya, digamos, tengáis una pequeña figura cortada aquí y la veis, digamos, enrollada entera con la cinta aislante, cogéis esa figura, cogéis, por ejemplo, una pistola de silicona, selláis la figura en una base que sea de acetato y la rellenáis con la pistola de silicona caliente. Silicona, no cola caliente. Si echáis cola caliente os sale de color amarillo y no queda bien. Después de hacer todo eso, como resultado me queda esto, que es como una especie de tapón. Lo que también he hecho luego con una lija, lijarlo por aquí para darle una cierta forma redondeada. Y como podéis ver, cabe perfectamente en la espada láser. Bien, eso era la parte que quería explicaros sobre cómo hacer una punta de espada láser. Es que al final descarté lo de el molde porque no me resultó tan útil. Se quedaba demasiado pringoso y la figura no me quedaba bien. Este método, al ser con un acetato transparente, no me ha dado ningún problema. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo han quedado las piezas de la espada láser pintada. Bien, pues aquí tenemos el interruptor, el tapón y estas dos partes. Bueno, esto todavía no está pegado, lo que pasa es que lo he incrustado para enseñarlo más o menos. Esta pieza de aquí y esta es la más importante de todas. Con esto más o menos, como podéis ver, más o menos es como me han quedado pintadas todas ellas. Bueno, voy a quitar la regla de medio porque ya no nos sirve. Bien, voy a explicar ciertas cosillas. Hay algunas piezas que he podido pegarlas porque ya no me van a molestar mucho. Por ejemplo, en la arandela que traje, una de las piezas en la cual diseñé las formas rectangulares, la pegué aquí junto a la sección donde está el tapón, que es esta de aquí. Esta sección, como podéis ver, podemos abrirla, cerrarla, abrirla y cerrarla todas las veces que queramos. Principalmente, ¿por qué? Porque como vamos a usar, digamos, una batería recargable, necesitamos abrir y cerrar esto para poder sacar la batería y que sea más útil. Como podéis ver, he optado un diseño como una mezcla entre Anakin y el sable de Obi-Wan, como por así decirlo, y poco más. También he hecho esta pieza obviamente irá aquí. Pero ¿qué pasa? Esta pieza aún no está terminada del todo porque tengo que conseguir el material eléctrico para la espada láser. Una vez que ya haya conseguido material eléctrico, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, hacerle, no sé, algunos ligeros agujeros por la parte del centro para así pegarle el interruptor y quedará más discreto. ¿Qué más? Sí. Esta parte también la he pegado ya porque no me va a molestar mucho y la he puesto de tal forma que sea 8 centímetros por fuera y 8 centímetros por dentro. ¿Por qué? Porque cuando vayáis a coger, por ejemplo, la espada láser, tenéis que hacer una cierta fuerza para que tenga cierta firmeza la espada láser. ¿Por qué he elegido 8 centímetros? Muy sencillo, mi palma de mi mano mide más o menos alrededor de 8 centímetros. Por lo tanto, cuando doy el agarre a la espada láser, hago fuerza. Y así hago que la espada tenga más firmeza a la hora de cogerla. Bien, me refiero a coger la espada láser. Bien, siguiente cosa. Como podéis ver, esto queda bastante suelto. Eso no tiene ningún problema. Lo que voy a hacer
en esa sección es utilizar un poco de cinta aislante negra. Lo que haré muy sencillo es enrollarla por alrededor de esta parte del tubo, y una vez que lo metamos aquí dentro ya se comprime bastante y no se mueve. ¿Y qué pasará, por ejemplo, si por ejemplo metemos, digamos, el tubo de PVC transparente? En caso, por ejemplo, que también os pase con el tubo de PVC transparente, haríamos lo mismo. Observad, más o menos entra por aquí, pero queremos que llegue hasta cierto punto y no se nos mueva. Muy sencillo, podemos poner un poquito de cinta aislante negra y si queréis un poco de pegamento y poco más. Bueno, eso era lo que quería explicaros más o menos. Y lo bueno es que también podéis hacer es, para daros más precisión, primero enganchar el herrete este de una cinta, bueno, el plástico de una cinta aislante, que yo he enrollado un poco más para darle un poquillo más de grosor, porque es que no tenía, pero me resultaba perfecto, porque cabe perfectamente por aquí. Queda bien fijado y es duro y resistente. Así que lo que podríamos hacer es ir enrollando poquito a poco, hasta que más o menos llegue a la distancia entre, digamos, unos 9 o 10 centímetros, teniendo en cuenta que debe ser de 8 centímetros, porque esto le da unos centímetros, esta parte de la espada láser, más o menos, aquí le da unos centímetros de más. Así que lo que voy a hacer es, cuando le tenga que meterle, por ejemplo, el tubo de PVC translúcido al normal, es enrollarlo un poco, ponerlo hasta cierta distancia, que llegue hasta que esté más o menos igualado al otro tubo de PVC que está por dentro de la espada láser, y ya allí ya pueda meterle los componentes eléctricos. Y los componentes eléctricos me está costando un huevo conseguir, pero intentaré más o menos para la siguiente sección mostraros cómo es el sistema eléctrico. Bueno, pues voy a explicar un poquito el sistema eléctrico de la espada láser, pero antes una cosita. Como podéis ver en esta parte de aquí, he cogido más o menos el interruptor. Lo primero que he hecho es coger una regla, medirlo de aquí a aquí, conseguir el centro, lo mismo de aquí y aquí, sacar el centro, hacer una línea con un lápiz más o menos por aquí en medio y luego medirlo de aquí y sacar el otro centro. Gracias a eso he pillado el centro para así poder incrustar el interruptor. Para el interruptor más o menos he medido, digamos, la sección que hay aquí alrededor, que es la más pequeña, como podéis ver, y gracias a eso he hecho esta pequeña plantillita con un papel cuadriculado. Luego cogemos el papel cuadriculado y lo ponemos aquí, y ahí, con mucho cuidado, lo que tenéis que hacer es coger el cúter, hacer una pequeña incisión en esta sección, bueno, en la zona donde habéis puesto y marcado con la plantilla, pero con mucho cuidado, porque tened en cuenta que esto es un plástico, si aplicáis mucha fuerza acabáis rompiéndolo. Ya con eso he logrado hacer un pequeño agujero para meter el interruptor. Lo bueno que tiene este interruptor es que tiene por aquí dentro, a ver si lo muestra, es que aquí hace sombra y no lo veis, pero más o menos, digamos, aquí hay unas pequeñas pestañitas aquí en los lados que hacen como si fuera un tope, lo cual a la hora de poner el interruptor queda bien fijado. Bueno, esa era una parte que quería explicaros de la espada láser. Ahora voy a explicar todos los materiales. Bueno, el primero de ellos, el que os he mostrado, obviamente es el interruptor, es para que la espada láser se encienda y se apague. Esto que veis aquí, que parece una jeringuilla, es una pasta termofusible. Como podéis ver, bueno, la pasta termofusible sirve para unir la lente y el difusor de calor. Bien, esto que veis aquí
es el controlador LED. ¿Para qué es el controlador LED? La espada láser suele más o menos emitir, digamos, un vibrar en cierta forma, es decir, es como si hiciera arriba, abajo, pero muy rápido. Es como un parpadeo en la espada láser. Bien, esto es un soporte que servirá principalmente para meter la batería recargable. Esto es el difusor de calor. Esto que veis aquí tan chiquitín, sí, es muy chiquitita, es el LED. Este no es un LED RGB, es uno de color azul. Me gustó principalmente, como lo veía, era de un color azul normal, más bien, es un azul normal. Y esto es la lente. La lente la tenemos que poner, por ejemplo, aquí encima del LED para que así enfoque la luz. Más o menos. Voy a resumir un poquito más. La batería, que es más o menos de 18 por 650, esto iría aquí, dentro del soporte. Y bueno, eso es lo que le daría energía a toda la espada láser. Lo bueno que tiene esta batería es que es recargable. Es decir, si se os gasta es volver a sacarla y volver a recargar. Ahora más o menos sé que uno de los elementos que me falta aquí son los cables. Más o menos los cables serían algo como parecido a esto. Lo que pasa es que tengo una maraña de cables y no he querido mostrarlo porque eso queda muy feo en el vídeo. Bien, voy a mostraros un poquito paso a paso cómo sería. Esto es nada más y nada menos que el difusor de calor. Cogemos la pasta térmica, le echamos un poquito aquí alrededor y cogemos nada más y nada menos que el LED. Una vez que ponemos el LED aquí y lo unimos con la pasta térmica, luego cogemos la lente que sea de un ángulo de 30 grados. Tanto el LED como la lente he tenido que pillármelo por AliExpress. Ha sido una lata porque es que aquí en mi ciudad no vendían ni la lente ni el LED. Lo ponemos encima del LED. Obviamente no sé si habría que pegarlo con la pasta termofusible, que todavía estoy viendo esta parte y examinándola a fondo, pero yo creo que sí. Habría que pegarla para que así no se moviera. Una vez que ya hemos hecho esto, lo que hay que hacer es sencillo, es coger los cables, positivo con positivo, negativo con negativo, y esto debería llegar, bueno, un par de cables por aquí, y aquí tendría que hacer un pequeño, digamos, un pequeño corte, sacarle los cables de por aquí, para también intentar interconectarlo, una parte y de la sección, digamos, que conectaría con el LED, la otra iría conectada al soporte de donde está la batería recargable y el otro iría normal. Digamos que uno entra la energía y el otro sale. Es así, más o menos. Que yo, el tema de la electricidad, lo máximo que llego es a encender una bombilla. Lo sé, es un poco irónico. Bueno, pues para la siguiente sección os mostraré todo el proceso eléctrico. Mostraré el proceso eléctrico con los cables puestos y soldados. Y haremos algunas pequeñas, digamos, pruebecillas utilizando el controlador LED para mostraros, digamos, la luz, haciendo algunos efectos que creo que quedará chulo e interesante. Bueno, pues como os dije, iba a enseñaros una prueba del LED. ¿Cuál ha sido el problema? Que he hecho una prueba, pero el problema es que la luz era muy potente y bueno, digamos que el difusor de calor no llegaba lo suficiente. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo primero, que he comprado un poco de Epoxy-Ball, que es una especie de soldadura plástica. Mi plan ahora es usar otros dos difusores que me he comprado, juntarlos con esta plaquita y formar, digamos, a ver si lo muestro bien, soy un poquito más aquí. Mi idea
es formar una torre con los difusores y poner el LED, digamos, en la parte de aquí arriba. Una vez también conectado también al controlador LED y también a la pila. Es que la he envuelto en plástico porque para que no tocase los circuitos. Es para otra cosa, que es que necesitaba comprar un difusor y una soldadura plástica y enseñar el LED para que pudiera pillar una soldadura plástica que me fuera buena para hacer esto. Es que he tenido que buscar. Por lo demás, lo que voy a hacer es eso: crear una torrecita con los difusores, ponerle la placa, ponerle un LED, el LED obviamente, y también obviamente ponerle la lente que sea de 30 grados para encender la luz. Bueno, para el siguiente vídeo os muestro ya el circuito y os muestro una pequeña prueba de la luz. Bueno, pues esta es la parte en la cual os muestro cómo se enciende el circuito de la espada láser. Pero antes, una explicación. Uno de los problemas que me ha surgido es el controlador LED. En realidad sí, funciona. Lo que pasa es que el problema es que cuando tú le pones un efecto, el problema es que cuando lo apaga y pasa otro día, el efecto se reinicia. Es decir, no conserva el efecto que tú quieres. ¿Qué es lo que pasa? Pues que voy a tener que convertir el controlador LED en el controlador principal. Es decir, no voy a poder usar este interruptor. Una pena, pero aquí hay que adaptarse. Bien, ¿qué es lo que haré? Pues muy sencillo. Aquí en el hueco este de aquí voy a tener que ponerle por dentro un soporte para que eleve el controlador LED y que le deje dos agujeros por aquí y por aquí para poder meter el cableado eléctrico. Bien, siguientes cosas que he hecho. Como podéis ver, esta parte también la he modificado. Le he puesto otro difusor de calor como este, pero está puesto aquí. Obviamente también hay que echarle un poquito de pasta térmica y también lo he puesto un poco de Epoxipol, que es una soldadura plástica que permite soportar altas temperaturas. Es que esto, como es un LED de alta potencia, se calienta mucho y estos dos difusores ayudan a disipar el calor del LED. Esta es principalmente para que en el centro más o menos hay que ponerle, digamos, la pasta térmica. Como podéis ver, en la zona del centro se ve la parte blanquita en la zona del centro y aquí alrededor el Epoxipol. ¿Por qué? Porque lo que queremos cuando encendemos el LED es que el calor se difumine, es decir, no se sobrecaliente. Y el Epoxipol pues sirve para que los dos difusores se mantengan unidos y no se despegue cuando aumente la temperatura. Bien, eso por ahí. Como he dicho, de aquí voy a intentar hacerle algún soporte, o voy a decir que me lo impriman un poquito, un pequeño soporte por aquí, porque es que tiene que tener una forma muy concreta y específica y eso va a ser bastante complejo. Lo sé, normalmente yo prefiero hacerlo a mano que tener que pedirle a alguien que me imprima una pieza para un pequeño soporte por dentro, pero como tiene una forma muy compleja, esta parte sí que voy a necesitar ayuda. El problema, bueno, la cuestión es que yo lo tenía más o menos planeado, por ejemplo, que era para que el controlador LED estuviera ahí y hubiera puesto, no sé, un pequeño cableado conectado al interruptor aquí y lo hubiera puesto normalmente en este lugar. Pero me ha pasado esto de que el controlador LED se reinicia. Es una lata, pero es así. Bueno, ahora voy a despejar un poquito la mesa y voy a mostraros cómo de brillante es el sistema eléctrico del LED. Mira. Ahora. ¿Lo veis? Brilla un montón. Y ahora, si queréis, os lo muestro pues con oscuridad. Bajo la persiana y os lo muestro en oscuridad. Tiene diversos, digamos, efectos, por así decirlo. A ver si me sale algún efecto.
ahí se queda fijado. Esto digamos que es como una luz fija, pero tiene diversos efectos. Como habéis visto antes, tiene por ejemplo la luz y el parpadeo. Si podemos seguir jugando por ejemplo con el controlador. Esto es para la intensidad de la luz. Este es para eso. Lo que queremos, por ejemplo, es jugar para que sea como una especie de efecto parpadeo. Y más o menos es así, es sacar el efecto hasta que dais con la tecla. Si es que es así, no es de otra forma. Bueno, voy a subir la persiana. Como podéis ver, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Es más o menos poner el modo. Y más o menos es ajustarlo. Lo que pasa es que eso me llevará un tiempo. Es ir probando las distintas funciones del controlador LED. Y más o menos esto sería, digamos, la explicación para hacer el sistema eléctrico de la espada láser. También otra cosa que he tenido que hacer también es, por ejemplo, cambiar la batería porque se me murió la batería. Sí, cosas que pasan. Lo que pasa es que sí, la puse a cargar y no cargaba ni nada, se me murió enseguida. Así que me tuve que comprar una que fuera un poquillo mejor. Pero por lo demás está bien. Lo bueno es que tengo un cargador de baterías que se llama X-Star SC1. Este es el cargador de batería. Lo bueno que tiene este cargador es que lo enchufa a la corriente. Funciona también con puerto USB. Si no tenéis corriente y tenéis el ordenador, podéis ponerlo en el ordenador y con la corriente del ordenador pues va cargando. Y lo dejáis, no sé, 10, según dice las instrucciones, dice que unos 10 minutos. Y ya se va cargando, digamos, la batería recargable. Es preferible la batería recargable porque así duraría mucho más tiempo. No, bueno, sin contar la batería anterior que es que se me murió enseguida. Pero esta, como es de mejor calidad, ya se ha leído un poquillo cara, pero ha merecido la pena el resultado. Por lo demás, ya para el siguiente sección o vídeo, ya sería montar la espada láser y verlo, pero ya eso aparte me la voy a tener que currar un poco. Lo haré paso a paso y no sé si ponerla, hacerlo pasito a pasito o mostraros ya la espada ya montada, porque el objetivo más o menos sería colocar la espada láser, meterlo por aquí, meter el tubo de PVC translúcido, entre otras cosas. Y bueno, ya hasta aquí esta parte. Para el siguiente vídeo os muestro cómo queda la espada láser. Bueno, como prometí, dije que os enseñaría ya cómo quedaría el sable, pero quiero explicaros esta parte porque me parece muy importante. Una de las cosas que podéis ver aquí y ahora es que ya he puesto el interruptor ya en la espada láser, y aquí está la zona de la luz y ahí la de la pila. Como podéis comprobar, he hecho ya alguna comprobación y sí, ya como podéis ver, ya se enciende. Cuesta un poquito más o menos meter el dedo, pero por lo menos ya funciona. Una de las cosas que he hecho aquí en el tubo es insertar esto. Esto lo he hecho con pasta de modelar, un cilindro con un pequeño hueco para poder meter el interruptor e insertarlo aquí y que quede y que no se mueva, lo cual me ha dado buenos resultados. Este que he hecho es el prototipo 1, que es un poco más corto, y el que lleva aquí es ligeramente digamos que un dedo más largo, lo cual me ha ido mucho mejor porque quiero que quede, digamos, que quede más o menos un dedillo más largo para que así agarre mejor y esto no se me mueva.
Eso por una parte. La pasta de modelar, si queréis os lo digo más o menos, aquí lo ponen las instrucciones, se queda más o menos entre 140 y 15 minutos. Mi horno es que es un poco más diferente, así que lo he tenido que poner a, digamos, 120 y lo he puesto 20 minutos más, pero es más o menos lo mismo, queda sólido y resistente. La siguiente cosa que tenéis que hacer es, una vez que ya tengáis la figurita o el soporte, hay que lijarlo. Una vez que ya lo vais lijando es para quitarle cierta impureza y os pueda caber de manera progresiva. Os digo una cosa, esto requiere mucha paciencia. Hay que ir lijándolo suavecitamente poquito a poco y metiéndolo de manera gradual en el tubo. Si veis que no cabe, lijáis un poco. La principal idea es que cuando ya metáis este soporte para que así sujete el interruptor, os quede lo más ajustado posible y que apriete bien. Y así no tenéis que usar ningún pegamento ni nada porque ya queda ajustado. Bien, eso por una parte. Bien, la siguiente cosa que voy a hacer más o menos, si queréis también os muestro cómo queda por dentro. A ver si puedo enfocarlo bien y os muestro la parte interior. A ver, más o menos. A ver si se ve. No, esta parte no se va a ver. A ver por aquí. Como podéis ver, dentro está el soporte con un pequeño hueco por dentro. A ver si encuentro una linterna o algo para iluminar. No tengo linterna, por desgracia. Pero es eso. Como podéis ver más o menos, por ahí se ve como un pequeño agujero en el soporte, que es por donde entrará el cableado del interruptor. Lo mismo pasa en el otro extremo. Bien, eso por una parte. Lo siguiente que voy a hacer es coger esto y lo voy a insertar en el tubo de PVC semi-translúcido. El tubo de PVC semi-translúcido, es decir, este de aquí, lo que hay que hacer es insertarlo aquí dentro y que quede lo más ajustado. Pero antes hay que insertarle esto y esta pieza. Una vez que ya las insertamos y las pegamos, insertamos la bombilla. Bien, una vez que ya esté insertado, luego lo que voy a hacer es coger de esta sección de aquí, lo voy a enrollar un poquito con cinta aislante negra para darle grosor al tubo. Y una vez que ya esté puesto, lo pegaré un poquito con este agarre total de Zeiss. Una vez puesto esto y insertado y pegado aquí, ya quedará lista la espada láser. Y en este hueco que queda aquí, que es perfecto, se mete, digamos, la bombilla. Voy a enfocarlo un poquito para mostrarlo. Esta sección que es de aquí, que es de la bombilla, queda perfectamente metida aquí dentro, sin ningún problema. Y ya como, digamos, como un cierre, cogemos el tapón, lo cerramos por aquí dentro y ya no se sale. Y más o menos así es como se terminará la espada láser. Os lo estoy explicando así porque es que esto lo he dicho así como así, pero esto puede darme errores porque he tenido, como podéis ver, he tenido algunos fallos y he tenido que hacer un poco de ensayo y error. Así que ya para la siguiente parte ya os muestro la espada láser terminada. Bueno, pues como prometí, ya he terminado la espada láser. Ha sido un arduo camino, pero ya está, terminada. Antes de explicaros y enseñaros la funcionalidad de esta espada, voy a explicar una cosita que me ha pasado. Sí, otra vez he tenido más impedimentos al crear esto que, no sé, que crear la muralla china. En fin, quiero explicaros esto de aquí. Esto de aquí es, digamos, la sección donde está, digamos, la parte de aquí del interruptor. Cuando tuve que meterlo opté por otra solución porque es que cada vez que lo metía pegaba un tirón en el cable de la bombilla y era una pesadilla. Así que lo que he tenido que hacer es recortar el cable,
haciendo que los cables estén pegados a la bombilla y digamos que estén juntos en esta sección de aquí a la hora de ponerlo. Luego lo metéis todo a presión junto con este tubo y ya no debería daros ningún problema. Es que me ha pasado esto y ha sido un latazo, pero por lo demás la espada láser me ha quedado bastante bien. Si queréis os muestro cómo se enciende. Y aquí ahora le pongo el efecto. Es que es así. Como podéis ver, se enciende y muestro dicho efecto, como podéis ver. Bien, ahora si queréis, este efecto la verdad queda guapísimo. Lo que pasa es que no se nota tanto de día. Si por ejemplo bajo la persiana ahora, os muestro cómo queda. Observad atentamente la espada láser, que voy a dejar aquí en el sillón. Como podéis ver, cada vez que vaya bajando la persiana se va notando más, poquito a poco, y la verdad es que cuando está en la oscuridad esto es una maravilla, como podéis ver. Como podéis ver, por aquí por ejemplo también le eché un poquito de silicona para sellarlo, y la verdad es que cuando le da ese efecto lumínico es que queda guapísimo. Como podéis ver, la espada láser, por ejemplo, si queréis hacer alguna clase de movimiento rápido o algo así, queda la verdad bastante chulo. Por lo demás, la verdad es que la espada láser me ha encantado. Una aclaración, esto es principalmente para hacer algún juego o chocarla, pero no tan fuerte. Tened en cuenta que esto es un tubo de PVC semitransparente, no uno de policarbonato. Esto se dobla. Si intentáis, por ejemplo, golpear con fuerza, el tubo de PVC se acabaría doblando. Por lo demás está bastante bien. Para ser el segundo modelo de espada láser que intento crear, la verdad es que es una pasada. Me mola el efecto que he hecho, que tiene aquí en la oscuridad. Es una chulería. Bueno, ahora voy a dejarlo un momento aquí y voy a subir la persiana porque tengo que comentar una serie de cosillas. Bueno, y ahora le pulso por aquí y la apago. Que me cuesta pillar. Ahora, y ya la he apagado. Como podéis ver, me quedó el interruptor más o menos aquí metido aquí en medio a presión, y la verdad, la buena ventaja que tiene al final este pequeño impedimento es que me permite sujetar la espada láser por toda la espada láser y no me da ningún, digamos, problema de obstrucción, como podéis ver. Bueno, eso por ahí. Y era eso más o menos lo que quería explicaros. La verdad, me ha gustado. Ha sido un camino largo y tortuoso, pero tened en cuenta que para los materiales que he utilizado, que han sido un tubo de PVC, algunos tapones de refresco, de algún zumo de naranja o también de algún detergente, la punta de la espada láser es en realidad silicona, que he hecho mediante un pequeño molde artificial, que fue nada, cogí un poco de acetato, lo rellené y le puse otro acetato entre medias más o menos para así formar una especie de tapón y lijándolo un poquito. La verdad me ha quedado bastante bien y la verdad para echar una risa y poco más está muy bien la espada láser, es que es una pasada. Usa también lo más caro principalmente de la espada láser es la dichosa batería, la batería recargable, que me costó 10 pavos. Por lo demás es prácticamente barato. El LED el LED y la lente principalmente se lo pillé por AliExpress, pero también es barato, no es caro ni siquiera. Podría incluso haber utilizado, no sé, una linterna LED que estuviera rota por ahí, que tuviera también la lente, y a lo mejor, lo que pasa es que la lente es de un ángulo de unos 30 grados y la lente puede variar un poco, digamos, el resultado, pero por lo demás calculo que más o menos sale hacer una espada láser así unos 40 euros.
Teniendo en cuenta que una espada láser se vende entre 120 hasta 200 euros, os sale rentable. Lo que pasa, obviamente, que es sin sonido. Porque para poner el sonido tienes que también ponerle un sensor, un Arduino. Y eso es que ya es que ya para mí encender una luz ya me cuesta. Lo sé, es un chiste malo, pero es así. Por lo demás, me ha encantado la espada láser. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo. Si os ha gustado, dadle un buen pedazo de like y suscribíos a Dan in the World. Y que la fuerza os acompañe. Este es el camino. ¡Hasta pronto!